coordinación entre la Administración Tributaria y el Colegio de Contadores del Callao. El día de hoy vamos a tocar un tema innovador que está revolucionando el sistema tributario y el sistema contable referente a los libros electrónicos. El día de hoy se ha visto por conveniente tocar este tema referente al Sistema Integrado de Registros Electrónicos, el SIRE. Vamos a hablar de cómo funciona el sistema, los beneficios que se está implementando en este sistema y, asimismo, el cronograma de implementación que se está dando respecto a los obligados. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. A modo de sugerencia, por favor, las consultas las vamos a hacer al final de la exposición de las diapositivas respectivas. Hacerle mención también que tenemos un chat para que puedan hacer las consultas respectivas, para poder ordenarnos en la sincronización de esta charla. Muy bien. Vamos a hablar el día de hoy justamente de esta implementación que se está viniendo a dar hoy en día. Este sistema integrado de registros electrónicos, al contar con determinada información de documentos, se considera pertinente facilitar el cumplimiento del llevado del registro de ventas de manera electrónica. Asimismo, el registro de compras de manera electrónica, aprobándose el Sistema Integrado de Registros Electrónicos, SIRE, para proponer a disposición de los contribuyentes una propuesta que incorpore dicha información. Hoy en día, como los comprobantes de pago son llevados de manera electrónica, tanto los de compras como el de ventas, entonces va a existir una disposición de parte de la Administración Tributaria para poder proponer tanto un registro de compras como de ventas, para que el control que la Administración Tributaria está planteando. Se utilizará la información de los comprobantes de pagos electrónicos para realizar la propuesta ya mencionada, tanto los registros de compras como de ventas. Una vez que hayan sido enviados estos registros, la SUNAT genera una propuesta de casillas de ventas y de compras para la declaración mensual. Vale decir, la declaración. Entonces, como la Administración Tributaria ya facilita esta contribuyente ya mismo, el Sistema Integrado de Registros Electrónicos, SIRE, nos va a facilitar justamente clasificar adecuadamente los comprobantes de pago. O sea, la documentación las va a permitir clasificar con la intención de que se realice una reducción de tiempos y costos para el cumplimiento. Asimismo, se reutiliza la información y se almacena de forma segura, porque va a pertenecer o va a estar en los sistemas de la Administración Tributaria. Es la Administración Tributaria la responsable de almacenar esta información. Facilita una propuesta de registros y la declaración. Correcto. Va a facilitar una propuesta tanto registro de compras y ventas y la declaración 621 mensual que realiza el contribuyente. Además, va a tener la oportunidad de generar reportes para la gestión de negocios y alertas preventivas que pueda generar algún tipo de comprobante de pago. Y va a existir una mayor transparencia, fiabilidad de las transacciones, porque vamos a tener la seguridad que la información se encuentra en los sistemas de la Administración Tributaria y que esta tributaria establece sus normas. El Sistema Integrado de Registros Electrónicos SIRE, recordemos que realiza una propuesta de registro de ventas electrónicas, una propuesta de registro de compras electrónicas, asimismo, una propuesta de ingresos y compras en la declaración jurada. Asimismo, va a tener unas alertas preventivas
de presentarse algún tipo de inconsistencia o incidente en los comprobantes de pago. Y voy a tener también la oportunidad de poder obtener reportes de gestión de negocios que me van a servir justamente para poder yo enfocarme en cómo está siendo llevado contablemente mi negocio. Bien, tengamos en cuenta que las ventajas que brinda, las bondades que tiene este sistema, este nuevo sistema CIRE, es que va a tener una propuesta de la información de compras y ventas de la declaración jurada mensual IGB. Propuesta automática del registro de compras y el registro de ventas de manera electrónica. Asimismo, vamos a tener alertas que advierta al contribuyente de las inconsistencias en las etapas de emisión de comprobantes de pagos electrónicos, generación de registros, declaración jurada mensual y GB renta. Y proporciona información estadística de compras, ventas, principales clientes, principales proveedores, entre otros que va a poder brindarme el sistema. Asimismo, podemos mencionar el Sistema Integrado de Alertas, el CIA. Alertas en todo el proceso del Sistema Integrado de Registros Electrónicos, CIRE. Acá tenemos un pequeño esquema de gestión de la información para podernos enmarcar. Tenemos que tanto el comprador como el vendedor realizan una operación comercial. Entonces, se emite un comprobante de pago en la cual se direccionan de acuerdo a las compras y las ventas. Asimismo, tengamos en cuenta que los comprobantes de pago van a ser de corresponder o contar con un comprobante de retención o percepción. Asimismo, las operaciones de compra sujetas a detracción. Entonces, luego de la emisión de los comprobantes, vamos a hacer nuestra respectiva declaración jurada. La declaración jurada mensual 621. También pueden hacer la declaración de retenciones y percepciones por los comprobantes que se hayan emitido por retención o percepción. Luego de ellos, realizo el pago del impuesto. Asimismo, puedo realizar un fraccionamiento, dependiendo de la declaración jurada que haya realizado. Entonces, tenemos que pueda generarse un monto a devolver y en el caso de detracciones, una liberación de fondos de la cuenta de detracciones. Este sería el flujo de la información en cuanto al impuesto general a las ventas. Este es un pequeño esquema, un pequeño flujo para enmarcarnos justamente en la gestión de la información. Bien. Asimismo, podemos señalar que existen o se podría dividir en dos periodos respecto a la emisión de los comprobantes de pago. Tenemos el periodo 1, como podemos apreciar en la diapositiva, que los comprobantes de pago se emiten. Entonces tenemos el periodo 1, que hasta el día 30, bajo este ejemplo, que se emiten los comprobantes de pago. Pero esos comprobantes de pago van a tener un periodo de procesamiento. Esos comprobantes emitidos en el periodo 1 se van a procesar hasta el 6 del periodo 2, que lo tenemos al lado derecho. Entonces, esos comprobantes se van a procesar. Entonces, a partir del día 7, vamos a tener ya la información alimentada en los sistemas, porque recordemos que los comprobantes de pago se emiten, se presentan hasta esa fecha. Entonces, a partir del siguiente día ya nosotros vamos a poder tener toda la información referente a esos comprobantes de pago que han sido enviados, aceptados por los sistemas de la administración tributaria, para luego pasar justamente a lo que es el procesamiento y la elaboración de los registros de compras y ventas, para que luego se realicen las declaraciones mensuales. Entonces, este sería un pequeño esquema de cómo se va a funcionar, cómo se va a operar referente a la emisión de los comprobantes de pago,
el procesamiento, la elaboración de los registros electrónicos y luego pasar a las declaraciones mensuales. Acá tenemos una relación de inconsistencias que se puedan presentar referente a los comprobantes. Acá tenemos justamente que se puedan dar validación de sumatorias en el IGB, en comprobantes de pago, validación de total valor de venta. Asimismo, también podemos ver operaciones, validación en total de precio de venta en el comprobante de pago, comprobantes de pago con monto atípico, comprobante de pago con inicio de gastos no deducibles, y así podríamos mencionar las diversas inconsistencias referentes a los comprobantes. Tenemos los destinatarios y justamente las opciones que se nos van a presentar tanto en el registro de ventas como el de compras. Bien, acá tenemos una inconsistencia en el CIRE. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Cuando nosotros vamos a ingresar a los registros electrónicos mediante el sistema CIRE, vamos a poder apreciar. Esta sería la presentación en el registro de compras. Cuando nosotros ingresamos al registro de compras mediante el sistema CIRE, la administración tributaria, como es sabido, nos va a lanzar una propuesta, nos va a indicar una propuesta de comprobantes de pago. Pero esos comprobantes de pago puedan generar algún tipo de inconsistencia. Como podemos ver resaltado, de color rojo, bajo este ejemplo podemos ver que se presentan ciertos comprobantes con inconsistencias, en donde el contribuyente va a poder ingresar donde está la numeración resaltada y va a poder verificar cuál es la inconsistencia de ese comprobante de pago. Entonces, ingresando esa opción, la administración tributaria propone que ese comprobante tiene una inconsistencia. La numeración que indica va a indicar la cantidad de inconsistencias que tenga ese comprobante de pago. ¿Para qué? Para que el contribuyente proceda a la revisión respectiva. A eso se refiere la administración tributaria cuando propone una relación de comprobantes de pago que están registrados en el sistema. Entonces, le propone el registro de ventas o el de compras, en este caso, para que pueda verificar. Que pueda tener inconsistencias, podría tenerlos. Entonces, ahí es donde corresponde justamente la revisión de dichas inconsistencias de parte del contribuyente, como también podría aceptar la propuesta, tanto como el registro de compras como el de ventas. Eso va a depender de la evaluación que tenga el contribuyente, dependiendo de las inconsistencias que se puedan presentar. Bien, acá por ejemplo tenemos, cuando yo acepto la propuesta, como pueden ver, en este caso, este es un ejemplo para el registro de ventas, voy a la generación de registros, a esa opción. Entonces, como ya acepté la propuesta, entonces voy a tener la opción de poder generar registro. Como vemos en la parte inferior derecha, botón verde, entonces yo ahí genero mi registro. Pero asimismo, algo adicional que resalta de color rojo es que tiene ver casillas del 621. Entonces, a eso era lo que me refería cuando indicaba inicialmente que existe una propuesta del 621. La declaración mensual 621, como sabemos, tiene diversas casillas. Entonces, el sistema CIRE, otra de sus bondades es que también está proponiendo al contribuyente que pueda contar con una propuesta del 621. Entonces también va a tener esa facilidad de contar con dicha propuesta. Y acá tenemos justamente la propuesta que les señalaba, según preliminar registrado. Bajo este ejemplo, podemos verificar el preliminar registro de ventas del contribuyente, inconsistencias, como se puede ver, hay inconsistencia cero, y la propuesta de SUNAT. De corresponder, va a generar una inconsistencia y la va a reflejar.
para la revisión respectiva al contribuyente. Ahora, el contribuyente puede aceptar esta propuesta al momento de presentar su declaración C21, como también la puede modificar, recalcando que esta es una propuesta que lanza el sistema CIRE. Registros electrónicos. Vamos a hablar de tanto el registro de compras como el registro de ventas. Bien, esto podría ser la evolución normativamente de los obligados a llevar los registros electrónicos de compras y ventas mediante el sistema CIRE. Podemos ver la resolución de Superintendencia 112-2021, que justamente señala de los 154 contribuyentes que han venido facilitando justamente este proyecto CIRE. Luego tenemos la RS, la 40-2022. También se ha venido justamente contando con estos 154 contribuyentes. Y tenemos la RS 190-2022. Y finalmente tenemos la 204 del 2023, donde justamente se modificó la fecha en algunos casos para los contribuyentes, manteniendo los 154 iniciales, complementando que desde el periodo octubre, los contribuyentes del régimen especial y del MIPE tributario, que estén obligados a utilizar los libros electrónicos, sea por PLE o portal, utilicen el sistema CIRE justamente desde octubre. Además, señala la normativa que a partir de enero del 24 se van a incluir a los demás contribuyentes que deban llevar los mencionados registros según lo establecido a la ley del IGB. Entonces, justamente es desde enero del 24 que el resto de contribuyentes van a tener que llevar el sistema CIRE respecto al registro de compras y el registro de ventas. Acá podemos apreciar justamente lo señalado. Habla del periodo julio de 2023 por los 154 contribuyentes, de acuerdo al anexo 7 de la RC 112 del 2021. Asimismo, los contribuyentes que han decidido optar por llevar los registros electrónicos de manera voluntaria. Luego tenemos que a partir de octubre del 23, justamente ya los próximos, que son los contribuyentes que se encuentran en el régimen especial, en el MIPE tributario, que al 30 de septiembre estén obligados a llevar los registros electrónicos mediante el portal o SLE PLE. Y finalmente, los de enero del 2024, los contribuyentes ya señalados, los del RER, MIPE tributario, que al 30 de septiembre estén obligados a llevar los libros electrónicos, y los demás contribuyentes que también están obligados. Entonces, esta sería ya la evolución de cómo van a ir llevando los contribuyentes de manera obligatoria los registros electrónicos. De acuerdo a la última modificación que se realizó. Bien, acá tenemos también una pequeña anotación. Desde el periodo julio de 2023, registro de ventas e ingresos electrónicos y el registro de compras electrónico. Tener las siguientes consideraciones. La afiliación se realiza cuando el sujeto reciba la constancia de recepción por la generación del registro de ventas o el registro de compras. Y opera a partir del periodo que se realice la generación de los registros. Tener en cuenta esta anotación, esta consideración, desde la generación del registro. Cuando yo ya genero mis registros, justamente ya estoy aceptando la propuesta y estoy aceptando que voy a llevar mis registros de manera electrónica mediante el sistema CIRE. Además, tengamos en cuenta que tiene carácter definitivo y que no procede la desafiliación. Quiere decir que voy a estar obligados a llevar mis dos registros contables mediante el sistema CIRE, ya que no existe la desafiliación.
Asimismo, vamos a señalar los efectos de la obtención de la calidad de generador de los registros electrónicos mediante el sistema CIRE. La generación, la obligación, en este caso, de cerrar el registro de ventas y el registro de compras llevados en forma manual o en hojas sueltas o continuas, según la normativa respectiva, previa anotación de lo que corresponda hasta el periodo anterior a aquel en que se adquiere la obligación de llevar el registro de ventas y el registro de compras, o el periodo anterior a aquel por el cual generó estos a fin de afiliarse a su llevado. ¿Qué quiere decir? Que tengo que cerrar mis registros electrónicos de acuerdo a lo que señala la norma. Entonces, si yo estoy obligado a partir de octubre del presente año a llevar mis registros electrónicos mediante el sistema CIRE, quiere decir que yo al 30 de septiembre ya debo cerrar mis libros. Sean llevados de manera manual, hojas sueltas, continuas, tengo que cerrar los libros. Además, en el caso del registro de ventas y el registro de compras llevados mediante SLE o SLE Portal, la obligación de anotar lo que corresponda hasta el periodo anterior a aquel en que se adquiere la obligación de llevar el registro de ventas y el registro de compras, o el periodo anterior a aquel por el cual se generó estos a fin de afiliarse a su llamado, y la de realizar el cierre respectivo, sin aquella anotación. Ni el módulo de registro de ventas ni el registro de compras permiten la generación de los registros electrónicos. La obligación de generar conjuntamente el registro de ventas y el registro de compras a partir del periodo en que se esté obligado a llevarlo, o del periodo siguiente por la cual se afilie para su llevado. Correcto, se deben llevar en conjuntos, no se puede llamar de manera individual. Ambos registros se deben presentar en conjunto. Cuando yo voy a aceptar la propuesta y luego voy a ir a la opción de generar libros, obviamente tengo que marcar las dos opciones, tanto registro de compras y ventas, para la generación respectiva. No me va a permitir generarlo de manera independiente, sino en conjunta. Además, tengamos en cuenta que el almacenamiento, archivo y conservación del registro de ventas y el de compras está a cargo de la administración tributaria. Recordando que, por ejemplo, anteriormente era el contribuyente el obligado. El contribuyente era el obligado de almacenar, conservar la información. Ahora, esa obligación le compete a la administración tributaria. El derecho a consultar y o descargar la propuesta y el preliminar de los registros electrónicos antes que se genere el registro de ventas y el registro de compras. Correcto. El contribuyente va a tener esa facilidad de poder consultar, descargar, revisar la información antes de aceptar alguna propuesta. ¿Por qué? Porque su mismo nombre lo señala, es una propuesta. Entonces, es el contribuyente que finalmente va a decidir si acepta o no dicha propuesta. Antes de, puede consultar, descargar, revisar y dar la conformidad respectiva a dichos comprobantes que la administración tributaria ha propuesto mediante el sistema CIRE. Las formas de acceso. El contribuyente puede acceder al módulo de registro de ventas o al registro de compras a través de SUNAT Operaciones en Línea, del aplicativo Cliente CIRE o del sistema web API SUNAT. Acá estamos describiendo justamente cómo puede acceder el contribuyente al sistema. Tenemos mediante el servicio portal, ingresando a la opción Mis trámites y consultas, ingresar con su clave SOL, a la opción Empresas, CIRE, registro de compras y registro de ventas. Entonces yo ingreso a la página SUNAT, www.sunat.gov.p, y luego sigo la secuencia de trámites y consultas con mi clave SOL y me voy a la opción de CIRE. Ahí justamente en línea voy a poder generar mis registros electrónicos. La otra opción es el sistema cliente CIRE, en la cual el contribuyente tiene que descargar el aplicativo para su PC. Es una versión para PC.
Entonces, cuando ya está instalado en su PC, hago lo propio, ingreso con mi clave SOL y me voy a la opción tanto al registro de compras como al registro de ventas. Asimismo, tengo el servicio Web API, que es la implementación del vínculo por parte del contribuyente, en la cual yo tengo que ingresar a mis trámites y consultas con mi clave SOL, obtener la credencial correspondiente, generar el token, enviar la solicitud de acción desde el propio sistema. Estos son para los contribuyentes que manejan volúmenes altos de comprobantes de pago y que manejan su sistema, un sistema particular, un sistema que ellos manejan. Acá también tenemos unas definiciones de lo ya señalado. Tenemos los 3 accesos, cómo acceder, porque ya se señaló, por SUNAT operaciones en línea, el otro, descargando la aplicación, y el servicio Web API, en la cual hay que conectarse mediante un aplicativo API, que es el interfaz de programación de aplicaciones. ¿Qué facilita? Permite gestionar el registro de ventas y el registro de compras en línea, de manera directa. La otra opción permite gestionar altos volúmenes de comprobantes de pago. Entonces, ¿en qué se podría diferenciar? Es que ya me permite gestionar más comprobantes de pago. Y finalmente, el servicio web permite gestionar altos volúmenes de comprobantes de pago. O sea, va incrementando dependiendo de la capacidad de comprobantes de pago que emite el contribuyente o que pueda obtener por compras. ¿Cómo se interactúa? Interfaz de menús, en el primer caso. En el segundo caso tenemos el interfaz de menús que puede funcionar sin conexión a Internet, con conexión para validar y el envío de archivos. Claro, yo puedo trabajar sin Internet cuando ya ingresé, pero cuando yo necesito validar y enviar los archivos, sí necesito la conexión red. Y el servicio web, que es el interfaz a través del API, que permite interactuar entre el sistema de SUNAT y el del contribuyente. Entonces, estamos señalando justamente esos 3 accesos con la cual va a contar el contribuyente para que pueda, en este caso, dar cumplimiento a sus obligaciones respecto al registro de compras y al registro de ventas. Acá se ha elaborado una tabla de estructuras e información del registro de ventas. Como se puede verificar, la tabla 6 señala justamente cómo se estructura el registro de ventas. Acá podemos apreciar justamente, por ejemplo, tenemos el registro de ventas e ingresos, el 14.4, para el caso, registro de ventas e ingresos cuando acepta la propuesta. Tenemos el código y tenemos la estructura. Ahí tenemos cómo se estructura en este caso cuando se va a presentar mediante esta opción, o sea, cuando yo acepto. Sin embargo, cuando yo deseo reemplazar la propuesta, tenemos la otra estructura. Como ustedes pueden ver, varía, ¿no? Ahí está resaltado, ustedes lo pueden ver de color verde. Entonces, ahí estamos verificando que es diferente la estructura. Pero cuando voy a realizar ajustes posteriores también cambian. Tenemos que cambian. Estamos viendo 1, 2, 3. Ahí está resaltado con verde. Entonces, ahí podemos ir diferenciando. Y el reporte de ajustes posteriores de periodo anteriores al nuevo sistema de registro, un formato general, también lo podemos ver. Asimismo, el reporte de ajustes posteriores de periodos anteriores al nuevo sistema de registros, formato simplificado. Entonces ya tenemos las estructuras como se va a presentar el registro de ventas. Asimismo, tenemos al lado derecho los anexos que señalan cómo
se va a integrar y cómo se va a formar esas estructuras. Bien, acá también podemos apreciar justamente lo señalado referente a las estructuras, las posiciones. Desde la posición 1 hasta la posición 34, justamente cómo se va identificando, cómo vamos llenando la estructura desde el identificador fijo LE, ¿correcto? Como podemos apreciar. Luego tenemos el número de RUT, el año, el mes, y así vamos a ir justamente formando nuestra estructura. A eso se refiere justamente de acuerdo a esta diapositiva. ¿Cómo vamos formando esa estructura? Acá lo podemos ir describiendo uno a uno. ¿Cómo vamos a ir armando la estructura para el caso del registro de ventas? Bien, pero así como el registro de ventas tiene su estructura, también el registro de compras. Entonces, podemos apreciar justamente la estructura del nombre del archivo. El registro de compra podemos apreciar, por ejemplo, el registro de compras cuando acepta la propuesta. Asimismo, el registro de compras cuando reemplazo la propuesta, así como también cuando deseo realizar algún ajuste posterior a la propuesta. Tenemos también el reporte de ajustes posteriores de periodos anteriores al CIRE, formato general. El reporte de ajustes posteriores de periodos anteriores al CIRE, formato simplificado. Además, tenemos la información de operaciones con sujetos no domiciliados, nuevo sistema de registros, formato simplificado. Además, tenemos el reporte de ajustes posteriores de periodos anteriores al reporte de ajustes posteriores al registro de compras electrónicos no domiciliados. Y tenemos el reporte de ajustes posteriores de periodos anteriores al CIRE, operaciones con sujetos no domiciliados. Entonces, esa sería la estructura respecto al nombre del registro de compras. Y también tenemos acá lo propio. Tenemos las posiciones, cómo vamos a ir armando, cómo vamos a ir definiendo el nombre de la estructura del registro de compras. Desde el identificador fijo LE hasta el correlativo de ajustes posteriores. Empezando de la posición 1, 2 hasta la posición 34. Entonces, es justamente de esta manera que vamos a ir armando nuestra estructura del registro de compras. Bien, ahí podemos ir entonces apreciando la estructura. Ajustes posteriores al CIRE. Los ajustes se realizan por el mismo periodo que se desea ajustar. Además, la SUNAT realiza propuesta informativa de ajustes posteriores. Cuando yo voy a ingresar al sistema CIRE, efectivamente, la SUNAT va a proponer unos ajustes que desee el contribuyente realizarlos. O sea, va a tener una propuesta de ajustes posteriores. De existir algún tipo de modificación en el comprobante de pago, obviamente va a realizarse algún ajuste, entonces el sistema propiamente va a proponer unos ajustes. El contribuyente asimismo puede presentar más de un ajuste por periodo y por comprobante. Así es, si el contribuyente oportunamente presenta su registro de compras o de ventas, pero se percata de que se ha equivocado, puede, en este caso, ajustar ese periodo o el comprobante. Pero se percata que nuevamente se equivocó, nuevamente lo puede volver a ajustar, dependiendo por periodo o por comprobante de pago. Antes de realizar los ajustes posteriores, el generador puede descargar por cada periodo un archivo plano. Así es,
Se puede descargar justamente la información para la revisión respectiva. El generador puede realizar ajustes posteriores a través del módulo del registro de compras electrónicos y el registro de ventas electrónicos. Bien, acá tenemos los pasos justamente de los ajustes posteriores. Tendríamos que ingresar a la opción de gestión de ajustes posteriores, cargar el archivo plano con la información a declarar, obviamente con la estructura que ya se explicó anteriormente y que la normativa señala. Luego, cuando se muestre el estado atendido, se genera el preliminar a los ajustes posteriores. Entonces, va a salir un preliminar justamente de los ajustes posteriores. Ubicar la opción generación de registros ascendiendo únicamente a través de SUNAT operaciones en línea SOL. Al tener el estado terminado, se envía la constancia respectiva por la recepción al buzón electrónico. Entonces, este sería el ciclo que se debe seguir para realizar un ajuste posterior. Bien, asimismo, respecto a los ajustes posteriores al registro de compra, se tienen que seguir ciertas reglas, porque se tiene que dar cumplimiento. Bien, entonces tenemos que los ajustes posteriores que el generador vaya a realizar deberá cumplir con el procedimiento indicado en la tabla 15 del anexo 1. Se utiliza un archivo plano por cada periodo generado respecto del cual se realice ajustes posteriores. Correcto, lo que señalé, ¿no? Si yo quiero realizar un ajuste, tengo que tener mi archivo. Pero si deseo hacer un nuevo ajuste, tengo que generar mi archivo nuevamente para poder, en este caso, realizar el ajuste correspondiente. Asimismo, describe las reglas que se deben cumplir para la elaboración del ajuste posterior. El archivo plano puede incluir facturas afectas al IVA, detener operaciones afectas IGB. Estas se anotarán en los campos 15 al 20, según corresponda. Y el valor de venta asociado al IVA, así como dichos impuestos, deberán anotarse en el campo 21. Como ya hablamos la estructura, a eso nos estamos refiriendo, a los campos. ¿Cómo voy armando en este caso la estructura? Además, hay que tener en cuenta que las importaciones afectas al IVA deberán anotarse en el campo 21 y 24 según corresponda. En caso cada ítem del comprobante se encuentre afecto IGB, debe considerar el impuesto selectivo al consumo de dicho ítem en la base imponible del campo 15 o 17 o 19. En caso algún ítem del comprobante no se encuentra afecto IGB, debe considerar el impuesto selectivo al consumo de dicho ítem en el valor de venta del campo 21. Considerar además que la sumatoria del campo 15, 17 y 19 corresponde al total de la base imponible del IGB consignado en el comprobante. Además, considerar que la sumatoria de los campos 16, 18 y 20 corresponde al total del IGB consignado en el comprobante. En caso de no contener dato, consignar 0. Bien, asimismo, se debe utilizar el tipo de cambio conforme a las normas establecidas, lo que señale justamente la SBS. El tipo de cambio 14, en aplicación al artículo 21 de la ley del IGB, señala, tratándose de los servicios de suministro de energía eléctrica, agua potable y servicios finales telefónicos, telégrafos, al crédito fiscal podrá aplicarse el vencimiento del plazo para el pago del servicio o en la fecha de pago, lo que ocurra primero. Claro, como es bien sabido, ¿no? En los recibos de servicios, en este caso, la aplicación o el uso es en la fecha de pago o cuando yo he realizado en este caso el vencimiento.
Aplicable también es para los operadores de las sociedades irregulares, consorcios, joint venture u otras formas de contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente. Cuando deseen anotar en el registro de compras electrónicas la parte proporcional de las adquisiciones que le corresponden. Los campos no informados por los contribuyentes del 38 al 41 son completados automáticamente a partir de la información que obra en los sistemas informáticos de la Administración Tributaria. Los sujetos del impuesto podrán anotar el total de las operaciones diarias que no otorguen derecho a crédito fiscal en forma consolidada, siempre que lleven un sistema de control computarizado que mantenga la información detallada y que permita efectuar la verificación individual de cada documento. Los importes que correspondan a las operaciones anotadas en forma consolidada deben anotarse en los campos de libre utilización. Claro, porque van a ubicar que existen campos libres. Entonces se pueden utilizar dichos campos libres. Cuando la información corresponda al documento tipo 25, documento de atribución, el partícipe anotará los datos del operador y en caso operador decide efectuarse el llevado al registro, deberá consignar los datos del partícipe. Aplicable a los contribuyentes que se acojan al beneficio tributario para el fomento de la actividad editorial establecido en el artículo 30 de la Ley 31.053, que en este caso es para la información que complementará al contribuyente con el monto del impuesto materia de beneficio de acuerdo a la normativa al Decreto Supremo 8 del 2004 ED. Muy bien. Asimismo, se podría señalar que en el caso el contribuyente requiera modificar un comprobante de pago o documento anotado con error en el registro de compras generado, deberá presentar un archivo TXT de acuerdo al anexo 12. La información completa y correcta del comprobante de pago o documento objeto de ajuste, el CAR, el código de anotación de registro, del comprobante de pago o documento anotado, objeto de ajuste, consignarlo en el campo 37. En caso corresponda al registro de compras o en el campo 35 en el caso del registro de compras, información de operaciones con sujetos no domiciliados. En el caso de generar o el generador requiera modificar un comprobante de pago o documento anotado con error en un registro de compras generado mediante el sistema Pleo portal, deberá presentar también un archivo TXT, pero de acuerdo al anexo 13, con la información correcta del comprobante de pago o documento a modificar. Entonces, esto debemos tener en cuenta. Si se va en este caso realizar algún tipo de modificación, cuenta el anexo 12 y el anexo 13 de corresponder. Bien, acá tenemos justamente la estructura del archivo plano con ajustes posteriores al registro de compras. Como podemos ver, esta es la estructura. Lo que se había señalado justamente, tenemos cómo se estructura este archivo de ajustes posteriores al registro de compras. Tenemos el RUC, la razón social, el periodo, el CAR que genera la SUNAT, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento y así la demás información que requiera anotarse justamente por el comprobante de pago que yo deseo ajustar. Y tenemos también hasta el campo 42 al 80, que son campos libres de utilización libre. Si deseo anotar algún dato adicional referente al comprobante de pago que yo deseo ajustar. ¿Correcto? Entonces ahí ya podemos ver justamente cómo se va formando esa estructura del archivo para el caso de ajustes posteriores. Bien, entonces vamos a hablar ahora de los ajustes posteriores, pero de las ventas. Los ajustes posteriores que el generador vaya a realizar
deberán cumplir con el procedimiento indicado en la tabla 8 de la RS 112 del 2021 SUNAT. Se utiliza un archivo plano por cada periodo generado respecto al cual se realice ajustes posteriores, lo mismo del registro de compras. Asimismo, se debe utilizar el tipo de cambio conforme a las normas sobre la materia. Entonces, el tipo de cambio de la SBS. Además, los comprobantes de pagos electrónicos con baja comunicada a la administración, así como los comprobantes de pago y o documentos físicos anulados, deberán anotarse en cero. Además, en el caso de los campos 22 y 23, esta nota es aplicable solo si el campo 7 es un comprobante de pago distinto al tipo 49. Los campos no informados por el contribuyente del 34 al 40 respecto a los campos son llenados o completados de manera automática a partir de la información que obren los sistemas informáticos de la administración tributaria. ¿Qué quiere decir? Que van a ser llenados de manera automática si es que amerita o si es que hay algún tipo de información que la administración tributaria tenga en sus sistemas informáticos. Las excepciones señaladas solo serán aplicables cuando los comprobantes de pago y las notas vinculadas sean emitidos de manera física. Caso de los comprobantes en contingencia, ¿no? Cuando se solicita validar la información con la tabla 5 del anexo 1, se debe evaluar las reglas generales de la referida tabla. Es en el caso de la validación. Tener en cuenta ahí, para este caso, la tabla 5. Bien, asimismo podemos señalar que en el caso el contribuyente requiera modificar un comprobante de pago o documento anotado con error en el registro de venta generado mediante CIRE, deberá presentar un archivo TXT de acuerdo al anexo 4, en la cual debe contener la información siguiente: la información completa y correcta del comprobante de pago o documento que se desea ajustar. Asimismo, debe contener el CAR del comprobante de pago o documento anotado que se desea ajustar. El código de anotación de registro debe también señalarse. Además, en caso el generador requiera modificar un comprobante de pago o documento anotado con error en un registro de ventas generado mediante PLE o portal, deberá presentar asimismo un archivo TXT, pero mediante el anexo 5, con la información correcta del comprobante de pago o documento a modificar. Además, en el caso de incorporar un nuevo comprobante de pago no anotado anteriormente, remitirá todos los campos para la generación de un nuevo CAR. Claro, porque recordemos que el CAR se genera de parte de la administración tributaria. Para este caso, se debe de incorporar, se debe llenar toda la información en todos los campos correspondientes porque se va a generar un nuevo CAR, un nuevo código a ese comprobante de pago. Entonces tenemos ya los ejemplos para que puedan verificar, en el caso deseen ajustar, tener en cuenta el anexo 4 y el anexo 5 respectivamente, de acuerdo a la modificación o ajuste que yo deseo realizar. Bien, así como hay una estructura del registro de compras, ahora tenemos justamente la estructura del registro de ventas. ¿Cómo se estructura justamente en el caso de ajustes posteriores? Acá tenemos justamente los campos, desde el campo 1 hasta el campo 57 justamente, que empieza desde el número de RUC, la razón social, el periodo, el CAR, y asimismo hasta el campo 42 al 57, que son en blanco, el campo de libre utilización. Entonces, esta sería la estructura que se debe seguir en el caso se va a modificar o ajustar un registro de ventas de manera electrónica. Bien, es bastante similar, ¿no?, al de compras, pero obviamente tiene sus propias características y tener en cuenta el anexo correspondiente ya señalado para la modificación que yo deseo realizar. Bien, acá también se ha visto por conveniente señalar los anexos, porque mucho se habla de los anexos. Pero ¿dónde encontramos los anexos?
entonces tendríamos que revisar la resolución de superintendencia 112 del 2021, SUNAT. Entonces ahí podemos ver justamente todos los anexos, anexo 1 al 7, en lo cual podemos ver el anexo 1 las tablas, el anexo 2 la información, la propuesta del registro de ventas, en el anexo 3 la estructura de reglas de elaboración de un archivo, anexo 4 la estructura de reglas para elaboración de un archivo plano con ajustes posteriores. Asimismo tenemos el anexo 5 hasta el anexo 7. Entonces, cada anexo justamente tiene información relevante para poder estructurar nuestro archivo de registro correspondiente. Asimismo, se ha venido incorporando nuevos anexos. Mediante la resolución de superintendencia 40-2022, se ha venido justamente incorporando el anexo 8 al 13, en donde justamente podemos ver la información de la propuesta del registro de compras, podemos apreciar la información de estructura de reglas para complementar la propuesta, asimismo la estructura de reglas para elaboración de archivo plano para ajustes posteriores relativos al registro de compras, distintos registros de compras electrónicos. Son estos anexos justamente que tienen la información que vamos a necesitar para las estructuras correspondientes de acuerdo a la operación, ajuste o modificación que yo deseo realizar respecto a mi registro de compras y de ventas. Acá tenemos un pequeño ejemplo justamente para podernos enmarcar o ir viendo ya unos ejemplos respecto a la designación como obligados. Entonces, desde el periodo de enero del 2024, aquellos sujetos que al 31 de diciembre de 2023 se encuentren obligados a llevar el registro de ventas y el registro de compras. Caso 1. Una persona afecta al nuevo RUS hasta septiembre y en octubre migró al régimen especial. Adquiere la obligación de llevar su registro de compras y ventas en octubre. Entonces acá tenemos justamente la gráfica. Yo estoy en un nuevo RUS, migro o cambio al régimen especial. Entonces tendríamos que bajo este ejemplo que este contribuyente se encuentra obligado a llevar el registro electrónico SIRE desde enero del 2024. Asimismo tenemos el caso 2. Para este caso, una nueva empresa inicia sus actividades en octubre del 2023. Adquiere la obligación a llevar su registro de compras y de ventas en octubre. Como tenemos en esta gráfica, entonces inicia sus actividades en octubre. Bajo este ejemplo, tendríamos entonces que en enero a llevar los registros de manera electrónica mediante el sistema SIRE, ¿correcto? Asimismo, hemos visto por conveniente señalar información respecto al cierre de registros, porque ha visto muchas consultas. Entonces, vamos a hablar justamente también de los cierres respectivos. Para este caso, mediante SL, PLE o por el cierre de los registros. Para el periodo antes, citamos el ejemplo. Si yo estoy obligado a partir de octubre, entonces a septiembre ya debí cerrar mis libros correspondientes. En caso, el programa de libros electrónicos, PLE Portal, deberá realizar el cierre correspondiente en formato que utilizas. La versión completa, y tenemos la versión 8.1, 8.2 y el 14.1. La versión simplificada, el 8.3 y el 14.2. Para el caso del SL Portal, se considerará cerrados ambos registros
siempre que la estructura, el nombre, el registro, archivo, el registro significa cierre del libro, no obligado a llevarlo en la posición 30. Había muchas consultas referentes a cómo se iba a cerrar justamente el registro de ventas que son llevados mediante el portal. Bueno, acá se hace mención justamente y para conocimiento cómo se va a cerrar el registro de ventas. Entonces, cuando yo voy a consignar el código 2, la posición 30, y con ello se va a dar por cerrado tanto el registro de compras como el registro de ventas. Acá tenemos justamente la estructura de lo señalado, la constante, el RUC, el periodo, el código, la presentación, el indicador, la constante justamente que es la que señala. Esa es justamente la que va a señalar el indicador del cierre, ¿no? La constante. Entonces acá tenemos justamente cómo se podría formar la estructura y tenemos ahí resaltado justamente la posición 30, ¿no? Que es el indicador del cierre. Ahí es donde justamente estaría indicando el cierre del libro respectivo. Está bastante claro para que puedan apreciarlo justamente cómo se realizaría el respectivo cierre del registro. Bien, acá justamente tenemos el ejemplo del cierre, ¿no? Para este ejemplo, el indicador de cierre deberá justamente indicar que se cierra tal libro. Entonces, como pueden apreciar, en el color verde, la posición 30, indicador por cierre del libro, figura justamente el indicador 2. ¿Por qué? Porque yo estoy indicando justamente mediante esta posición 30, estoy indicando que voy a cerrar el registro correspondiente. Justamente es la que varía, ¿no? Que se venía señalando. Como pueden ver acá, la posición 31. Y acá tenemos justamente en este ejemplo cómo estamos cerrando el libro. Estamos cambiando a indicador 2, que es el cierre. Acá también tenemos justamente un ejemplo, tanto el registro de compras y el registro de compras para no domiciliados. Ahí como pueden apreciar, bajo este ejemplo, cómo se cierra ambos registros, indicando la posición 30. En la posición 30 ahí tenemos el indicador 2 para este caso, ¿no? Entonces, se ha querido justamente mencionar esto porque ha hecho muchas consultas referente a los cierres de los libros. Bueno, esperemos que estén claro, justamente con ejemplos como estamos cerrando los registros tanto por el portal, estaremos cumpliendo con el cierre de los libros correspondientes. Momento, por favor. Vamos a ver si podemos proyectar un pequeño video que queríamos mostrarle.
Un momento, por favor. Estamos, deseamos proyectar un gas para que puedan, en este caso, tenerlos muy en cuenta. Es bastante dinámico, bastante práctico, que también van a poderlo encontrar en YouTube, en la opción de CIRE, del portal de SUNAT. Les comento que la Administración Tributaria ha visto por conveniente contar con diversos videos tutoriales mediante el contribuyente pueda ingresar y pueda guiarse, tanto para reemplazo, para poder en este caso gestionar sus libros electrónicos mediante el sistema CIRE de una manera adecuada. Estamos viendo muchas consultas referentes a los cierres. Como se ha indicado, no van a realizar ninguna subsanación por no haber cerrado los libros, de acuerdo al periodo que están obligados a presentar mediante el sistema CIRE. La indicación sería, si no cerré mis libros y me corre, tengo que realizarlo. Realizo la presentación de acuerdo al periodo que estoy obligado.